Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. En Asturias, 17 personas han muerto en el trabajo en lo que llevamos de 2025. La última, un joven de 27 años en Coaña, que ayer fallecía electrocutado mientras realizaba tareas de limpieza bajo una línea de alta tensión. La principal hipótesis es que un árbol cayese sobre esa línea, desencadenando el accidente. Los sindicatos exigen una investigación exhaustiva y que se destinen más recursos humanos y económicos a la inspección de trabajo. Marino Fernández, de UGT, y Damián Manzano, de Comisiones Obreras. Las empresas tienen que mirar por los trabajadores, tienen que recuperar cultura preventiva. Por eso seguimos insistiendo en que es importante cuanto antes que hay que dotar de más recursos humanos y económicos a la inspección de trabajo. Que el Principado debe de poner de inmediato a disposición en ese plan de choque con visitas a las empresas y que eviten situaciones como estas. Y ya en el plano puramente político, aunque también judicial, Adrián Barbón ha negado conocer a Claudia Montes, asegurando que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico estudian posibles acciones legales por sus declaraciones en el Senado. El presidente autonómico asegura que los posibles amaños en contratos públicos de los que habló Montes en la Cámara Alta, en la Comisión de Investigación del caso Koldo, no tienen consistencia ninguna. Quiero recordar que en los procesos de contratación de Asturias todos han pasado todos los filtros de legalidad, todos, y no solo eso, sino que ya no participa ni un solo político en los procesos de adjudicación, participan técnicos. Claro, es que es muy grave todo lo que ha dicho en sede parlamentaria. Y tenemos que hablar de un presunto nuevo caso de violencia machista. Una mujer de 49 años ha sido asesinada, al parecer, por su pareja en Zaragoza. El cuerpo sin vida de la víctima se ha encontrado en su casa. El presunto agresor ya ha sido detenido, según informa Delegación de Gobierno en Aragón. No estaba en el sistema Biogen y, de confirmarse la naturaleza machista de este asesinato, serían ya 35 las mujeres muertas a manos de sus parejas u exparejas en lo que llevamos de año, 1.330 desde que comenzasen los registros. Recordamos ese 016, ese teléfono gratuito para denunciar y que no deja rastro en la factura. Con esta portada arrancamos la primera edición de Asturias Hoy. Lo hacemos con Paula Rodríguez en redacción y locución, con Diego Fernández en la parte técnica. Empezamos ya con los titulares. Asturias Hoy. Dirección y Comité de Empresa de ENCE celebran su primera reunión para negociar las nuevas medidas planteadas por la compañía, que baraja un recorte de la plantilla. Sí, un ERE con el que aspiran a aumentar la competitividad de la planta de Navia. La dirección pretende que las salidas de trabajadores sean a través de bajas voluntarias incentivadas para evitar los despidos en la plantilla, con más de 400 empleados. El presidente del Comité de Empresa de ENCE, Javier García, no ha querido dar más detalles, pero apunta a que van a seguir negociando. Hemos finalizado la primera reunión con la empresa de cara a su plan de competitividad. Es muy prematuro todo, tenemos que evaluar lo que nos han expuesto. Mañana tendremos una reunión de comité para tener una versión oficial ya consensuada de cara a los medios de comunicación. De momento podemos decir que podemos seguir dialogando. No se ha cruzado ninguna línea roja. Y Asturias implementará un nuevo sistema de cribados a partir de 2026. La consejera de Salud, Conchita Saavedra, ha explicado en sede parlamentaria que en los próximos meses se pondrá en marcha una aplicación que gestionará de manera más eficiente el sistema de cribados. Esta nueva herramienta, según ha explicado, permitirá un mayor control en la detección precoz del cáncer de mama, en el cribado poblacional del cáncer de cérvix, también en el cáncer colorectal. Incluirá módulos específicos del cáncer de mama, del programa de cribado de cáncer de mama, de cérvix, y por supuesto incluirá también el que tenemos actualmente de SICRO en relación con el cribado de cáncer colorectal y todos los cribados que puedan empezar a surgir a partir de ahora. Y sigue en el Supremo el juicio contra el fiscal
General del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. En la última sesión declaró Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado a Álvaro García Ortiz de haberle matado públicamente. Dice que desde la presunta filtración en su contra pasó a ser el delincuente confeso del Reino de España. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo. O sea, no había opción. Y hoy, 5 de noviembre, es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Las asociaciones que trabajan con personas dependientes, enfermos o con discapacidad reclaman más apoyo institucional para las personas cuidadoras. En RPA, la presidenta de Alzheimer Asturias, Concha Mesa, y la presidenta de Raitana, Emilia de Agustín de Villaviciosa, reclaman una red de apoyo profesional que ayude a las personas cuidadoras. A la hora de la verdad, cuando pides, y hablo desde mi asociación, de SADAFA, cuando pides subvención para ayudar a esos cuidadores de bajos recursos, resulta que no hay dinero. Es muy importante que existiese una red de apoyo real, que cubra esas necesidades las 24 horas del día. Pero para eso las condiciones de trabajo de esas personas que pueden ayudar al cuidador tienen que ser dignas, bien remuneradas. El tráfico. Información de tráfico de la mano, como siempre, de la Dirección General de Tráfico. DGT, buenos días. Buenos días. Amanece con tranquilidad en la red de carreteras del Principado de Asturias, pero aún así, como siempre, les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la P66 en Traslacruz podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en el punto kilométrico 82 y 83. Lo siguiente es conocer, como siempre, la información meteorológica, que nos acerca. Lo siguiente, es conectar con Oviedo, policía local. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula por la ciudad en estos momentos? Pues en Oviedo tiene mayor afluencia en el acceso a Luis Oliver desde Ernesto Winter Blanco, y en el resto de la ciudad tráfico fluido en general. Gracias, Oviedo. No tenemos conexión con Gijón. Vamos directamente a Avilés, policía local. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allí? ¿Cómo se circula hasta hora de la mañana? Pues circulación escasa y sin retenciones. Gracias. Ahora sí vamos con el tiempo. El tiempo. Información, previsión para las próximas horas que nos acerca David Arango. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Elia, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada en la que todavía el viento de componente sur seguirá siendo el gran protagonista. Ayer las rachas fueron fortísimas en la cordillera cantábrica y hoy lo siguen siendo. A esta hora superamos los 100 kilómetros por hora en puntos de montaña y llegamos en las zonas más expuestas a superar los 110 kilómetros por hora. Esto nos va a dejar unas temperaturas hoy elevadas como las de ayer. 22, 23, 24 grados hacia puntos de costa y zonas bajas del interior. En puntos altos de montaña serán un poco más bajas estas temperaturas máximas. En principio las precipitaciones hoy no van a ser importantes, aunque podría llegar a escaparse algún chubasco, alguna gota, sobre todo hacia las zonas más occidentales de Asturias. De llegar a llover algo en el centro y en el oriente, será una presencia de la lluvia anecdótica. Asturias al día. Como siempre, a partir de las 9, Asturias al día, con Roberto Pato. ¿Con qué contenidos vienes este miércoles? Cuéntanos. Hola Elia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues vamos a hablar sobre vivienda colaborativa, aprovechando que este fin de semana está previsto el primer foro de vivienda colaborativa que organiza la Agenda 2030 del Principado de Asturias. Vamos a tirar un poco de ese hilo para meternos en esa opción, el cohousing, en cómo se está trabajando en ese sentido en Asturias. Además, aquí hay una convocatoria pública específica de vivienda colaborativa, así que por ahí van a ir las cosas. Y va a estar con nosotros Juan Ponte, que es el director de la Agenda 2030. Va a estar también María Asun Rodríguez, que forma parte de la cooperativa Axuntase, el proyecto pionero en Asturias. Y va a estar la periodista Lala Franco. No es la primera vez que viene al programa, pero además en este caso creo que vamos a aprovecharlo muy bien, porque ella formó parte también, conoce muy bien el trabajo
trabajo que se hizo en Travensol, uno de los primeros cohousings que hubo en España. Por ahí van a ir las cosas en la primera hora y luego en la entrevista vamos a charlar con el director del Festival Internacional de Cine de Sisión, con Alejandro Díez, a punto ya de comenzar la 63 edición, y vamos a cerrar el programa charlando con la escritora Rosa Sergio. Vamos a hablar de un cuaderno, vamos a hablar de un libro que se titula Ángel González, Poemas para mirar despacio, que incluye un cuaderno creativo para el aula y es un homenaje en el centenario de Ángel González. Se han elegido 12 poemas entre Rosa Sergio y Susana Rivera, la viuda del poeta. Lleva ilustraciones y también se va a llevar al aula, a la escuela. Así que nos lo contará todo aquí Rosa a última hora. Gracias, pues quedamos pendientes de todos esos contenidos. Muy vivienda, bien. Poesía, muy completo. Gracias, Roberto. A ti, Elia, buen día. Gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Lo decíamos en la portada de esta primera edición de Asturias Hoy. En Asturias son ya 17 las personas que han muerto mientras trabajaban en lo que llevamos de año. La última ayer, un joven de 27 años fallecía electrocutado en Coaña mientras trabajaba en labores de desbroce. La principal hipótesis es que un árbol cayese sobre la línea de alta tensión bajo la que trabajaba. Los sindicatos exigen una investigación exhaustiva y que se destinen los recursos humanos y económicos a la inspección de trabajo necesarios. Desde UGT reivindican que se convoquen todas las plazas sin cubrir en el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Marino Fernández, el responsable de salud laboral de este sindicato, pide además que se dote de más recursos a la inspección de trabajo. Son accidentes que no pueden seguir ocurriendo en pleno 2025. Las empresas tienen que mirar por los trabajadores, tienen que recuperar cultura preventiva. Importante, cuanto antes, que hay que dotar de más recursos humanos y económicos a la inspección de trabajo. Sabemos qué está pasando. Los inspectores de trabajo tienen que estar en las empresas vigilando que éstas cumplan con la ley de prevención de riesgos laborales. El 11 de este mes, el martes, tenemos una reunión en el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta Rectora del Plan de Choque, en el que vamos a exigir desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de Asturias que las plazas que no estén cubiertas aún se cubran. Comisiones Obreras, por su parte, pide un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral para poner fin a estos accidentes laborales y a las muertes que se producen en el trabajo. El secretario de Acción Sindical de Comisiones, Damián Manzano, reclama el cumplimiento, además, aquí en Asturias, del Plan de Choque Regional contra la Siniestralidad Laboral y exige que se dote de todos los recursos necesarios al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Manzano pide al Principado que se cumpla con ese plan de choque contra la siniestralidad acordado hace un año con los agentes sociales. En gran medida es fruto de esa falta de recursos que el Principado debe de poner de inmediato a disposición en ese plan de choque, con visitas a las empresas y que eviten situaciones como estas. No podemos seguir asistiendo a este desfile en forma de pérdida de vidas que recurrentemente azota a la clase trabajadora en Asturias. Y el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado que los posibles amaños en contratos públicos que ha puesto de relieve, que ha denunciado Claudia Montes en el Senado, ex Miss Asturias, declaraba esta semana en la Cámara Alta, en la Comisión de Investigación del caso Koldo. Dice el presidente del Principado que esas acusaciones no tienen ningún tipo de consistencia. Barbón hacía estas declaraciones en la sede de la Federación Asturiana, de la Federación Socialista Asturiana, donde se reunía con la Comisión Ejecutiva Autonómica del partido a raíz de que los partidos de los grupos políticos de la oposición le pidieran explicaciones por esos posibles amaños tras la comparecencia de Claudia Montes. El presidente del Principado es taxativo, niega los amaños en la contratación pública denunciados por Montes. Esta señora no participó en ningún proceso. Quiero recordar que en los procesos de contratación de Asturias todos han pasado todos los filtros de legalidad, todos, y no solo eso, sino que ya no participa ni un solo político en los procesos de adjudicación, participan técnicos. Claro, es que es muy grave todo lo que ha dicho en sede parlamentaria. Además, subraya que los servicios jurídicos de Presidencia están estudiando las declaraciones de Montes por si pudieran ser objeto de acciones judiciales. Todo se analizará, ¿no? Evidentemente yo he pedido al gabinete y a los servicios jurídicos del Principado que evalúen, ¿no?, la totalidad de lo que ha sido la comparecencia. La reto a que si dice que tiene pruebas que vaya ya, pero que ¿a qué espera a ir a la fiscalía? ¿Tiene que ir a un fiscal? Ya está tardando.
Desde la oposición todos coinciden en pedir explicaciones al Ejecutivo de Barbón sobre esta presunta trama corrupta que denunciaba Claudia Montes en el Senado. El socio de Gobierno, Convocatoria por Asturias, señala al Partido Popular, mientras que la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha preferido no pronunciarse sobre el tema. Para el Partido Popular, las declaraciones de Claudia Montes, vinculada al exministro de Transportes, vienen a confirmar lo que ellos dicen, en palabras de la diputada Beatriz Polledo, llevan años denunciando. Según avanza la investigación, la palabra es que esto apesta, que estamos hablando de una trama corrupta. Yo creo que hay que darle credibilidad a esas palabras de que en Asturias hace 40 años que se están amañando contratos. Por su parte, la portavoz de Vox, Carolina López, señala tanto a quien dice corrompe como a quien tras años viéndolo dice no hace nada por evitarlo. Tan corrupto es el que directamente roba como el que calla y lo permite. Y desde Foro, Adrián Pumares va más allá, habla ya de supuestos contratos amañados y comisiones no cobradas. Hemos visto como implicados en esa trama han dicho que hicieron bien en Asturias. Por tanto, lo que cabe también preguntarse es si la paralización de infraestructuras importantísimas en el Principado de Asturias se debe a que hubo alguien que no cobró sus mordidas. Y más asuntos también en el ámbito judicial, porque en el marco del caso Koldo, la ministra portavoz Pilar Alegría ha descartado completamente cualquier implicación del ministro de Política Territorial, de Ángel Víctor Torres. Ha añadido que conforme avanzan los procesos judiciales se va conociendo la verdad. Alegría respondía así a preguntas sobre el tema después del Consejo de Ministros, en concreto tras ser preguntada por los periodistas por el informe de la UCO, que incluye conversaciones del ministro con Koldo García, el que fuese ex asesor de Ábalos. Les digo más, conforme van avanzando todos los procesos judiciales, se va conociendo la verdad y, por tanto, se descartan completamente cualquier implicación del ministro Torres. Esto es lo que vamos sabiendo, como muy bien señalaba usted, sobre esa parte del informe que se ha conocido en esto hasta estos momentos. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y el paro vuelve a crecer en Asturias tras el final de la época estival. Nuestra comunidad suma 1.372 desempleados en octubre, pero incrementa en 800 el número de afiliados. La directora del SEPEPA, Begoña López, hace una lectura positiva de los datos publicados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social en términos interanuales. En relación con octubre de 2024, el desempleo baja en Asturias en 4.100 personas. Nos da más datos Lucía Costa. El paro subió en Asturias casi un 3% en el mes de octubre, dejando a la comunidad con más de 50.000 desempleados. Solo en el último mes, más de 1.300 personas se inscribieron como demandantes de empleo. El incremento de parados se relaciona directamente con el fin de la temporada estival, y es que la mayoría de las personas que se inscribieron como demandantes de empleo en el pasado mes provenían del sector servicios. Desde el Principado hacen otra lectura. Hay más parados porque ha crecido el número de afiliados a la Seguridad Social. No estamos destruyendo empleo, hay más personas afiliadas a la Seguridad Social, simplemente es que tenemos más personas incorporadas al mercado de trabajo. Yo creo que la lectura es positiva y si miramos el valor interanual, es decir, cómo estábamos en el mes de octubre del año pasado, tenemos 4.000 personas menos desempleadas. Por tanto, yo creo que la combinación en general es positiva. Lectura positiva que no comparten los sindicatos. Los agentes sociales muestran su preocupación por esos datos registrados durante el mes de octubre. Javier Campa, el secretario de Empleo e Industria de UGT Asturias, alerta de la fragilidad del mercado laboral y habla de la necesidad de un empleo estable y de calidad en el Principado. Pese a que en términos interanuales pues los datos siguen siendo buenos, los datos de hoy pues nos confirman que el crecimiento del empleo está sustentado pues en la temporalidad y en la precariedad. Y un dato, solamente un dato, un sector como el de servicios vuelve a ser el más afectado. En el mes pasado
con más de 1.000 trabajadores nuevos en el paro, ¿no? Desde Uso ponen de manifiesto que octubre fue el segundo mes consecutivo en el que el desempleo subió por encima del 2%, tras un verano marcado de nuevo por el empleo estacional de hostelería y resto de servicios ligados al turismo. Al paro registrado, recuerdan, hay que sumar otras 20.000 personas que buscan empleo. Con todo, nuestra comunidad autónoma sigue en la senda de descensos ininterrumpidos en la variación interanual, es decir, que pese a la subida, en nuestra comunidad autónoma tenemos más de 4.000 parados menos que en el mes de octubre del año anterior. No era el corte que les queríamos proporcionar. Desde la parte empresarial, la lectura no es tan negativa a la hora de analizar los datos que conocíamos ayer del paro. El director del área de apoyo corporativo de la Federación Asturiana de Empresarios, de FADE, Ignacio García, considera que los datos de empleo de octubre en el Principado, con un aumento simultáneo del desempleo y de la afiliación, son los habituales para este mes. Nuestros datos son mejores que la media española en paro. Hemos bajado un 7,5% frente al 6,1% de España. Y en afiliación estamos a la par, un 2,4%. Solo mejoramos a la media española en 4 centésimas. En resumen, un mes de octubre habitual, que suele ser anticipo del mes de noviembre, que ordinariamente no suele ser muy positivo en Asturias. Y a las 8:20 hablamos de negociación presupuestaria porque el presidente del Principado ha dicho que en materia de IRPF no están dispuestos a introducir modificaciones en el borrador de cuentas para 2026. Adrián Barbón dice que donde sí hay margen de negociación es en lo relativo a la vivienda. Entonces nuestra postura sobre el IRPF la hemos trasladado a Covadonga Tomé clarísimamente y es esa, la que ya conocen. Y desde luego estamos abiertos pues, a seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la vivienda, porque además en la vivienda es verdad que ahí estamos hablando de una cuestión que se está produciendo y que nos preocupa, y es la acumulación de vivienda. Y lo que hace al hacer eso, al comprar esa vivienda y poder permitírselo, es que en el mercado haya menos vivienda y por tanto lo que va a haber es que se encarezca la vivienda. Y eso nos preocupa. Así que desde luego ahí sí que estamos dispuestos a negociar. Y dirección y comité de empresa de ENCE celebraron ayer la primera reunión para negociar las nuevas medidas planteadas por la compañía para aumentar la competitividad de la planta de Navia, entre ellas un recorte de la plantilla. La dirección pretende que las salidas de trabajadores sean a través de bajas voluntarias e incentivadas para evitar los despidos en una plantilla con más de 400 empleados. El presidente del comité de empresa de ENCE, Javier García, no ha querido desvelar muchos detalles, pero ha apuntado que van a seguir negociando con la dirección de la empresa. Hemos finalizado la primera reunión con la empresa de cara a su plan de competitividad. Es muy prematuro todo, tenemos que evaluar lo que nos han expuesto. Mañana tendremos una reunión de comité para tener una versión oficial ya consensuada de cara a los medios de comunicación. De momento podemos decir que podemos seguir dialogando. No se ha cruzado ninguna línea roja. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y la Consejería de Educación modificará el anteproyecto de la Ley de Salud Escolar, redactará un nuevo borrador de consenso que recoja las reivindicaciones de los sindicatos. Es el resultado de la reunión entre las partes celebrada ayer. El presidente de AMPE, Gumersindo Rodríguez, denuncia que había incongruencias, inconcreciones que dejaban abierta la posibilidad de que los docentes estuviesen obligados a realizar tareas específicas de salud. Parece evidente para todo el mundo que los docentes no son sanitarios y no tienen ni la formación ni la competencia profesional, pero el anteproyecto de ley no lo dice expresamente y esa es una línea roja para AMPE. Tiene que haber una manifestación expresa, una redacción inequívoca que aleje cualquier sombra de duda respecto a que los docentes no tienen funciones sanitarias ni administran medicamentos. En segundo lugar, recalcamos la necesidad de dotar estructuralmente del personal de enfermería a los centros educativos, profesionales adscritos a las zonas de referencia de los centros educativos que se ocuparían de los alumnos con necesidades de salud. Y más asuntos, más reacciones a esa decisión de salud de retirar el anteproyecto de salud escolar, en este caso de CESIF. Jorge Caro, su responsable de educación, señala que el texto pretendía delegar tareas clínicas en el personal docente que carece de formación para ello y de cobertura jurídica para atender al alumnado. Aplaude que el nuevo texto vaya a ser consensuado con los sindicatos.
que no se puede intentar aplicar una ley en contra de todo un colectivo, en este caso como sería el colectivo de docentes, y tras esa retirada se renegociará un nuevo borrador desde el principio, y esta vez sí, en colaboración con las organizaciones sindicales y teniendo en cuenta el punto de vista y las necesidades del colectivo docente. Y Asturias implementará un nuevo sistema de cribados a partir de 2026. La consejera de Salud, Conchita Saavedra, ha explicado que en los próximos meses se pondrá en marcha una aplicación que gestionará de manera más eficiente este sistema de cribados del cáncer. Esta nueva herramienta, según ha explicado la consejera en la Junta General del Principado, permitirá un mayor control en detección precoz del cáncer de mama, también de cérvix y también del cáncer colorectal. Una nueva aplicación informática que se llama AsturCrib, que estará operativa ya en el 2026, o sea, en breve. Esta herramienta sustituirá al sistema actual y permitirá una gestión más eficiente, una evaluación automatizada y una trazabilidad completa de todos los procesos del cribado poblacional. AsturCrib incluirá módulos específicos del cáncer de mama, del programa de cribado de cáncer de mama, del de cervix, y, por supuesto, incluirá también el que tenemos actualmente de SICRO en relación con el cribado de cáncer colorectal y todos los cribados que puedan empezar a surgir a partir de ahora. Esto nos situará a la vanguardia en interoperabilidad, en calidad de datos y en capacidad de análisis. Sobre los cribados de cáncer de mama en Jarrio, paralizados entre 2020 y 2021, la consejera se remite a la situación derivada de la pandemia cuando dice hubo que reorganizar los recursos sanitarios. Hubo una interrupción temporal entre 2019 y 2020 en el sistema sanitario, no solo en Jarrio. ¿Y sabe por qué? Se lo repito, porque estábamos en plena pandemia, reorganizando recursos para salvar vidas. Explicaciones que no convencen al Partido Popular. Pilar Fernández Pardo denuncia que el Principado en esas fechas dejó fuera de los cribados a unas 4.000 mujeres en la zona de Jarrio y que cuando se reanudaron los cribados se detectaron 20 casos de cáncer de mama. Las mujeres, en muchos casos, llevaban ya 2 años sin hacerse cribado, más el año que se pospuso fueron 3 años. Hubo mujeres que estuvieron esperando por un cribado, señorías, hasta casi 4 años. Y ahora nos llevamos las manos a la cabeza cuando hablamos en algunos casos que no deben pasar, porque no voy a justificarlo ni en Asturias ni en ningún sitio, pero ustedes parece que aquí no pasó nada. El UCA participa en un proyecto nacional dirigido a mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las personas afectadas por el cáncer, en este caso de pulmón, de células pequeñas, uno de los más agresivos y con mayor mortalidad. En Asturias se diagnostican entre 800 y 900 casos, casi siempre derivados del consumo de tabaco. El Servicio de Oncología Médica se ha integrado en un consorcio liderado por los hospitales 12 de octubre de Madrid y el Valdebrón de Barcelona y que cuenta con más de 330 científicos. Se trata de estudiar este tumor a nivel molecular y epidemiológico. Es un tipo de tumor de baja supervivencia y que representa entre el 15 y el 20% de los cánceres de pulmón. El proyecto se extenderá durante 5 años y busca desarrollar tratamientos vanguardistas, mejorando el conocimiento de la enfermedad y su interacción en el sistema inmunitario. Lo ha explicado Emilio Esteban, es el jefe de Oncología Médica de UCA. Aproximar las últimas vanguardias que tenemos aplicadas a otros tumores, concretamente a este tipo de tumor que es el más agresivo de los que podemos tener en la práctica clínica. Hasta ahora, solo el 5% de los pacientes con este tipo de cáncer vive más de 5 años, un pronóstico que ya empieza a cambiar. Es el que posiblemente tenga mayor capacidad de resistencia adquirida para que sea, digamos, que rebelde a todos los tratamientos o más rebelde a todos los tratamientos que hasta ahora teníamos en práctica clínica diaria. Pero afortunadamente estamos avanzando y lo mismo que sucede en otro tipo de tumores, las nuevas tecnologías, los nuevos tratamientos están haciendo que las probabilidades de supervivencia y de curación estén aumentando. Y el UCA es el escenario en el que se desarrolla la Semana contra el Cáncer, que reunirá hasta el domingo a especialistas, voluntarios y pacientes de esta enfermedad. En Asturias, el cáncer más frecuente entre los hombres es el de próstata y en mujeres el de mama. De hecho, este miércoles, jueves y viernes el temario está diseñado por los propios pacientes. Hoy estará dedicado a la investigación, mañana se centra la jornada en el paciente, donde se hablará de temas como la humanización del tratamiento, los ensayos clínicos
médicos o el proceso de aprobación de un fármaco oncológico. Y finalmente, el viernes estará dedicado al voluntariado. Yolanda Calero es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias. Espera que esta actividad resulte beneficiosa para todos. Y es una fantástica oportunidad para conocer información muy necesaria sobre la enfermedad. Porque no nos olvidemos que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres desarrollarán un diagnóstico de cáncer a lo largo de su vida. Y con esta enfermedad es la vida lo que está en entredicho. Y cuando estamos a punto de llegar a las 8:30 tenemos que darles cuenta de un accidente de tráfico que a estas horas está complicando la circulación en la Y, en la A66. En estos momentos, según confirma la DGT, se registra un atasco en sentido Oviedo-Avilés que afecta allá al nudo de Serín también, por lo tanto está generando retenciones en los vehículos que hasta ahora circulan entre Oviedo y Gijón, todo debido a un accidente. Iremos recabando más información para ampliársela a lo largo de la mañana. Y vamos ya hablando del día que se celebra hoy, el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Las asociaciones que trabajan con personas dependientes, enfermas o con discapacidad reclaman que las personas que les cuidan tengan más apoyo institucional. Desde ADAFA, la Asociación de Familias con Alzheimer, reclaman un mayor reconocimiento para las cuidadoras que asisten a enfermos. Recuerdan que a menudo estas cuidadoras experimentan un gran desgaste físico y emocional causado por el cuidado constante del enfermo. En RPA, la presidenta de ADAFA, Concha Mesa, ha pedido a la Administración que destine más ayudas económicas a estas personas claves, recuerda, en el sistema de cuidados. La Administración debería tomar nota del asunto y ver que al cuidador no le cuida a nadie, que el cuidador está solo, que el cuidador siente impotencia porque según va pasando los días y va esforzándose en cuidar a su enfermo, va viendo que la enfermedad va cada vez a más y esto genera mucha angustia. A la hora de la verdad, cuando pides, y hablo desde mi asociación, de ADAFA, cuando pides subvención para ayudar a esos cuidadores de bajos recursos, resulta que no hay dinero. Por su parte, la directora de la Asociación de Parkinson de Asturias, Yolanda Villanueva, pide más visibilidad y apoyo para las personas cuidadoras. Recuerda que el cuidado de otra persona no debe suponer el abandono de las propias necesidades, por lo que es importante que los cuidadores tengan tiempo para sí mismos. Asegura que las personas cuidadoras también necesitan conciliación. Una parte muy importante de su vida se ve afectada por el hecho de que van perdiendo interés por hacer vida social, lo que incluye cosas como quedar con amigos, hacer actividades que les gustaban, hobbies, etc. Y es fundamental reivindicar que además del apoyo emocional, de fomentar los cuidados físicos, es importante también reconocer socialmente y laboralmente esos cuidados. Es fundamental establecer medidas que incentiven el poder mantener una vida social activa, teniendo en cuenta sus intereses y que esa parte social se pueda conciliar con los cuidados. Desde la Asociación Raitana, que trabaja con personas con discapacidad y sus familias en Villaviciosa, aseguran que es imprescindible la existencia de una red profesional de apoyo a los cuidadores. La presidenta de Raitana, Emilia de Agustín, asegura que es necesario que la Administración cubra este tipo de vacíos que existen actualmente. Lo primero y súper importante es la falta de profesionales, psicólogos, en la sanidad tanto pública como privada, que puedan ayudar y orientar a esos cuidadores a entender a los enfermos, porque a veces se desesperan y terminan con una depresión tremenda, porque no saben cómo ayudar adecuadamente a los enfermos. Es muy importante que existiese una red de apoyo real, que cubra esas necesidades las 24 horas del día, pero para eso las condiciones de trabajo de esas personas que pueden ayudar al cuidador tienen que ser dignas, bien remuneradas. Y Gijón acoge un año más a los expertos y profesionales de las disciplinas relacionadas con la especialidad preventiva. Será en el Congreso número 15 internacional y el 19º nacional de ergonomía y psicosociología, una cita que reúne hoy y mañana en Laboral Ciudad de la Cultura más de 300 especialistas nacionales e internacionales en prevención, salud laboral y comportamiento organizacional.
El Congreso abordará los grandes retos del trabajo contemporáneo, como son la salud mental, el absentismo laboral y los riesgos psicosociales. Y de ello se habló en Asturias al Día, aquí en RPA. Miriam Hernández, la directora del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, ponía el énfasis en la labor que hace el propio instituto como pilar clave para la investigación, la prevención y la promoción de la ergonomía. Todo ello asuntos muy interesantes a tratar, pero algo está fallando, dice, teniendo en cuenta la naturaleza de los accidentes. El último fallecido en Asturias se cayó de una cubierta frágil. Luego nos sentamos y hablamos de inteligencia artificial, riesgos emergentes, nanomateriales, pero se nos caen de las cubiertas frágiles, y se nos electrocutan con cuadros eléctricos. Esos son riesgos del siglo pasado. Por lo tanto, tendríamos que tener soluciones ya en el siglo pasado. El Congreso busca mejorar la vida laboral. Una forma de hacerlo es empezar a trabajar con la población desde niños. Gustavo Rosal, el presidente de la Asociación Española de Ergonomía, cita a Finlandia como ejemplo. Es obligatorio tener un fisioterapeuta en todos los colegios. Es decir, es una perspectiva mucho más social, ¿no? Mucho más de ver que el problema, cuando yo estoy haciendo ese esfuerzo, cuando me lleguen al mundo laboral, me llegarán muchas menos escoliosis, me llegarán mucho, con lo cual, eso que gana. Trabajar con los niños y niñas ya desde primaria es una de las asignaturas que Nélida Bustos Serranos, inspectora laboral de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cree que está pendiente en nuestra sociedad. No es que no haya interés, es que no estamos haciendo pedagogía, y no digo ya la gente que nos dedicamos a la prevención. Digo que a lo mejor no se está dando el espacio que hay que dar en ciertos contextos, especialmente infancia y adolescencia, porque es que luego pretendemos que la cultura preventiva aparezca cuando tienen 20 y algo y se ponen a trabajar por generación espontánea. Pues no es tan fácil. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Bueno, la inteligencia artificial, cambiamos totalmente de tercio, formaba ya parte indisoluble de nuestra vida cotidiana. Está presente cuando usamos las aplicaciones en el teléfono móvil, cuando consumimos productos culturales en plataformas de streaming o cuando realizamos compras online. De la mano de los avances llegan también los dilemas éticos. Por ejemplo, nos preguntamos qué usos se le puede dar a la IA, a la inteligencia artificial. Sobre esto se reflexiona estos días en las Jornadas de Futuro y Tecnología 2025, organizadas por la Fundación Municipal de Cultura y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón en colaboración con Laboral Centro de Arte. Hoy toca hablar de eso, de cómo convivir con la inteligencia artificial en la vida cotidiana, de cómo eliminar riesgos y cuáles son sus ventajas. De todo ello vamos a hablar con Noelia Rico, que nos acompaña ya en el estudio, es la directora del Centro de Estudios sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial, un centro que, si no me equivoco, Noelia, forma parte de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Has dicho alguna vez, Noelia, que tendemos a confundir automatización con inteligencia artificial. Si te parece, a modo de introducción, podemos empezar por delimitar, por acotar esos dos términos. Sí, claro, es algo que digo bastante, de hecho, porque cuando damos tipo de charlas de divulgación se percibe que la gente tiene esa confusión a día de hoy porque la inteligencia artificial permite automatizar mucho más rápido, pero no es algo que no se pudiera hacer antes. La automatización existe desde hace mucho y podemos programar cosas basadas en sucesiones de reglas que van unas detrás de otra. La inteligencia artificial va más allá, va aprendiendo del proceso y se puede adaptar al proceso. Obviamente permite automatizar, pero no toda la automatización requiere inteligencia artificial. Tu ponencia de esta tarde en la Biblioteca Jovellanos se llama Convivir con la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Como decía en la introducción, surgen dilemas éticos. Es inevitable abordarlo desde este prisma. ¿A qué tipo de dilemas vamos a tener que enfrentarnos? Un poco para desterrar esos mitos también que han ido surgiendo alrededor de la inteligencia artificial, Noelia. Sí, hay mucho miedo y mucho respeto, hay que tener respeto, pero quizás no miedo, como cualquier otra herramienta, bien utilizada tiene mucho potencial y mal utilizada tiene riesgos. Entonces es un tema que hay que tratar y hay que empezar por la alfabetización, por saber de qué es capaz la inteligencia artificial antes de ir más allá y meternos en profundidad con los dilemas éticos. ¿Qué sectores empresariales son más reacios a implantar aplicaciones que beban de la IA?
Bueno, ahí me pillas un poco. Quizás los que ya estaban más alejados de todo el proceso de digitalización en general. Al final, un poco la perspectiva que tengo yo de sectores que se acercan a nosotros es precisamente porque quieren implantar la inteligencia artificial, así que los que no, muy igual se me escapan un poco. Pero aquellos que ya estaban más distantes de todo un proceso de digitalización o automatización, como decíamos antes, son los más reacios a incorporar estas nuevas tecnologías. Una de tus especialidades es la aplicación del aprendizaje automático, porque tú eres informática de formación, ¿no?, a los problemas reales. Ahí la aportación de la inteligencia artificial es incuestionable, por ejemplo, en el campo de la medicina. ¿Cómo nos puede ayudar? Porque yo creo que aquí es donde uno de los aspectos donde hay que incidir, hay que hacer pedagogía para que la ciudadanía entienda la importancia del desarrollo de estas aplicaciones. Sí, esto hay que verlo siempre como una herramienta que nos va a ayudar sobre todo a agilizar procesos, tanto en la medicina, como tú dices, como en otros muchos campos. Lo que nos va a permitir, con la capacidad que tiene para analizar grandes volúmenes de datos que nosotros no podemos abarcar en un tiempo breve, es agilizar tareas, muchísimas tareas, y ver patrones donde quizás nosotros no los vemos porque no tenemos ese prisma tan general. ¿Qué riesgos entraña un mal uso o a lo mejor que se usen aplicaciones que no estén desarrolladas por profesionales? Ese es un problema que hay ahora, que quizás es tan accesible o creemos que es tan accesible que muchas veces no se contemplan todos los aspectos técnicos que deberíamos antes de poner algo en producción. Siempre este proceso tiene que estar supervisado por un experto, al igual que procesos de otros campos lo supervisan un experto. O sea, no se nos ocurre hacer un edificio sin que lo valide un arquitecto. Pues un poco lo mismo con estos proyectos de inteligencia artificial. Tienen que estar siempre validados para garantizar que su puesta en funcionamiento está supervisada. ¿A qué aspectos técnicos hay que prestar atención desde un prisma de la informática? Realmente, por ejemplo, vuestro equipo, está conformado por un equipo pluridisciplinar enfocado sobre todo a la parte técnica. ¿En qué os centráis a la hora de desarrollar estas aplicaciones? Bueno, cuando se desarrolla una aplicación tienes que validarla primero antes de ponerla en producción, teniendo en cuenta que no puede tener sesgos de ningún tipo, que el entorno en el que la pruebas tiene que ser un entorno como el que va a ser real después, donde se va a poner en marcha, y que no estás cayendo en tendencias que no deberías, que los datos son lo suficientemente representativos cuando los utilizas para entrenar un modelo que va a aprender patrones y que no deja a nadie fuera ni excluido. Eso es primordial. Y que luego las métricas de evaluación que utilizas para evaluar ese modelo se adaptan a lo que tú realmente quieres evaluar. La IA no es algo nuevo, es algo que parece que es como algo emergente, algo incipiente, lleva muchos años entre nosotros. ¿Cuál es el futuro próximo de las aplicaciones basadas en la inteligencia artificial? Sí, querría recalcar eso porque efectivamente no es algo nuevo. Lo que es nuevo es el gran acceso que tenemos todos a herramientas que utilizan inteligencia artificial, pero la investigación en inteligencia artificial no es nueva. Ahora lo que viene es un poco ese proceso de alfabetización que decía, de que todo el mundo llega a utilizarlo realmente, quiera o no. Vamos a decir, mismamente el buscador de Google ahora, desde hace unas semanas, ya incorpora para todos sus usuarios ese modo inteligencia artificial en el que, además de la búsqueda, tienes opción de profundizar con un chat, con un modelo conversacional. Tenemos que adaptarnos a ese uso. Lo que viene es incorporarlo o ver cómo se incorpora en muchas herramientas de nuestro día a día que antes no lo llevaban. Aunque también teníamos inteligencia artificial cuando vamos al supermercado y la barrera nos lee la matrícula, ya hace años que lo tenemos. Solo que quizás lo vemos más desde la aparición de ChatGPT, que lo identificamos con un uso más humano de inteligencia artificial o más a cómo se comportan los humanos y lo vemos más cercano. De hecho, hace poco salía un estudio que decía que de cara al Black Friday muchos consumidores van a confiar sus decisiones de compra en la IA, en ChatGPT, que van a pies juntillas a acatar lo que les recomiende. Sí, hacer un cribado previo, pues igual lo mismo que utilizábamos Google antes, el buscador, para mirar opciones que teníamos. Quizás ahora mucha gente le pregunta a ChatGPT o a un modelo como Gemini por dónde empezar. Obviamente yo... En esto no es mi campo, yo vengo de un campo técnico, pero yo creo que se va a ir a la monetización de utilizar ese tipo de aplicaciones como sistemas de búsqueda, porque es cierto que la gente lo está haciendo. Dame un resumen general de por dónde puedo empezar a buscar mis productos. Dices que tu perfil es
técnico totalmente, pero hablas también de pedagogía, de divulgación. A veces casa complicado el lenguaje técnico que muchas veces usáis los informáticos con el lenguaje que una persona no ducha en la materia pueda entender. ¿Cómo podéis vosotros, los técnicos, ayudar a divulgar pues eso, la necesidad de apostar por ese tipo de aplicaciones? Bueno, siempre cuando haces divulgación intentas buscar ejemplos de cosas que se vean en el día a día y que sean inteligencia artificial, que quizás no sepamos que son inteligencia artificial o quizás la gente las utiliza o tiene normalizado su uso y no para reflexionar lo que llevan por debajo y siempre poniendo este tipo de analogías, no sé. Bueno, pues Noelia Rico, directora del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial, gracias por madrugar con RPA y compartir todas estas apreciaciones y reflexiones con nosotros. Gracias, Noelia. A vosotras por la invitación. Gracias. Buen día. Para estar al día, Asturias al Día. Asturias al Día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. Asturias al Día en RPA, la radio autonómica. ¿Buscas vivienda asequible? El nuevo plan de Asturias. Un alquiler 450, me descuenta 50 el proyecto, es 30 al mes al teléfono, 360 en comida, y yo he tirado por lo bajo. Y el tema de los desplazados, trabajador sanitario, 3 días para el hospital de Harrio y 5 para el hospital de Cabueña, para encontrar una casa en alquiler y con los sueldos que tienen. Las mañanas dan para mucho. Con vuestra compañía en La Radio es mía, la radio es vuestra. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Y cuando son las 9 menos cuarto de la mañana tenemos que hablar, por desgracia, de un nuevo crimen machista, de un nuevo presunto crimen machista. Una mujer de 49 años ha sido asesinada al parecer por su pareja en Zaragoza. El cuerpo sin vida de la mujer se encontró en su casa. El presunto agresor ya ha sido detenido, según informa Delegación de Gobierno en Aragón. No estaba en el sistema Biogen y, de confirmarse la naturaleza machista de este crimen, serían ya 35 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año, 1.330 desde que empezó a contabilizarse el número de mujeres asesinadas. Recordamos ese 016, ese teléfono gratuito que no deja rastro a la factura, pero que sí hay que borrar de algunos teléfonos, de algunos dispositivos telefónicos, un teléfono que al que pueden acudir tanto las mujeres como cualquier persona que conozca un caso de violencia machista. Y sigue hoy en el Tribunal Supremo el juicio contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. En la última sesión declaró Alberto González Amador. La pareja de la presidenta madrileña, de Isabel Díaz Ayuso, acusa a Álvaro García Ortiz de haberle matado públicamente, ha dicho textualmente. Afirma que desde la presunta filtración en su contra pasó a ser el delincuente confeso del Reino de España. Palabras de González Amador en la segunda sesión del juicio contra García Ortiz por supuestamente haber filtrado en 2024 el correo electrónico que el abogado de la pareja de Ayuso envió a la Fiscalía. Un correo en el que ofrecía que su cliente reconocía haber cometido un delito fiscal a cambio de llegar a un acuerdo con el que evitara la cárcel. González Amador dice que no tenía conocimiento del contenido de ese mail, de ese correo, y que con la idea de no perjudicar a la presidenta madrileña pensó que lo mejor era llegar a un acuerdo. Desde la filtración, dice González Amador, empezó a ser víctima de una guerra política. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo. O sea, no había opción. Recuerdo que en ese momento le dije a ella y a Miguel Ángel Rodríguez: oye, esto es un proceso mío particular, precisamente como yo he querido que fuese rápido y sin ruido, no os metáis en mi vida y no os metáis en este tema, porque es una cuestión que no os atañe. Declaró también el jefe de prensa de Ayuso. En el Supremo, Miguel Ángel Rodríguez aseguró que Alberto González Amador quería un acuerdo en el caso de presunto fraude fiscal para que no se levantara, dice, polvareda. Esto es lo que yo venía diciendo, todo es turbio y feo, antes de la filtración de los documentos, y es lo que sigo diciendo, todo es turbio y feo. Lo que sí sé es que aquí se está cometiendo una injusticia con un español porque sale con una rival política. Y como entendí
que ese cruce de emails afectaban a la reputación de la presidenta, pedí una reunión para decir, cuidado, esto no es una cosa técnica, estos son políticos, y políticos que no tienen escrúpulos. Y hoy continúa la comisión de investigación de la DANA en el Congreso. En la primera sesión, los familiares de las víctimas han reclamado justicia, que se depuren responsabilidades y que los fallecidos no caigan en el olvido. En una desgarradora intervención, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, 29 de octubre, Rosa Álvarez, ha asegurado que la comisión en el Congreso es una victoria social, aunque dice no tenga validez legal para condenar. Ahora falta, dice, un paso importante, que es ver a Mazón en prisión. Mi padre era una buena persona, pero no lo digo porque sea mi padre, sino porque lo era. Era generoso. No quiero endulzar su imagen, quiero recordarlo tal y como era. Y que todo el mundo que piense en él no le piense como un número, una cifra más. Reducirlo a eso sería matarlo otra vez. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces tiene que morir mi padre? ¿Cuántas veces tenemos que morir para que los responsables de nuestras muertes reconozcan sus errores, paguen por sus inacciones y podamos descansar? Palabras de una de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Tras las comparecencias de estos familiares de las víctimas, los grupos aplaudieron sus testimonios en señal de reconocimiento, a excepción del Partido Popular y Vox. En total serán 13 las víctimas que pasarán por esta comisión en 3 sesiones, entre ayer martes, hoy miércoles y mañana jueves, para dar paso posteriormente a otra etapa que llevará a comparecer para su gestión el fatídico día a técnicos y responsables políticos, incluido Carlos Mazón, que este lunes anunció su dimisión como presidente de la Comunidad Valenciana. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Y ya en clave local les contamos que la Policía Nacional ha desmantelado en Gijón una red de estafas bancarias que robó más de 200.000 euros. Han sido detenidas 8 personas. La investigación comenzó el pasado mes de agosto, logrando desentrañar una trama cuyo líder no figuraba en ningún documento y que se servía de hasta 4 testaferros para cometer los delitos. Creaban empresas y emitían recibos ficticios que eran cargados automáticamente a las cuentas de los supuestos deudores. Ese dinero se retiraba de la cuenta de la empresa de inmediato, dejándola casi a cero. Las investigaciones siguen abiertas y además no se descartan más detenciones. Y en Avilés, la concejala delegada de Hacienda en el Ayuntamiento ha acusado al Partido Popular de mentir al denunciar un desfase de 18 millones de euros en la contabilidad patrimonial de 2022, referente a un informe de la Sindicatura de Cuentas. Raquel Ruiz explicó que ese montante hace referencia a 4 edificios de propiedad municipal y a un defecto de forma, ya que el Ayuntamiento los tiene contabilizados como edificios propios cuando deberían registrarse como edificios cedidos. Son 4 edificios, que es el Pabellón de la Magdalena, el Campo Sagrado, Macua y también la Curtidora, que son edificios propios del Ayuntamiento. Solo que nosotros, en nuestra aplicación de contabilidad, en vez de ponerlos como cedidos, técnicamente los hemos puesto como propios. Y la sindicatura lo dice, si esos edificios los está gestionando, en el caso del Campo Sagrado del Principado, en el caso de la Curtidora, pues una serie de una sociedad y empresas. En el caso del Macua lo mismo, pues entonces ponerlo como cedidos, simplemente. Pero son edificios públicos, que además tienen detrás una gestión pública también. Y Llanes ampliará a 8 meses las zonas de aparcamiento de pago de la capital del concejo a partir de este verano, pero solo para los visitantes. El Ayuntamiento llanisco implantará la zona verde en todo el casco urbano y también habilitará más zonas de pernoctación de autocaravanas. La modificación de la ordenanza reguladora de aparcamientos del concejo se llevará a pleno este viernes para aplicarla a partir, como decimos, del verano. El Ayuntamiento habilitará la zona verde en más de 1.200 plazas de aparcamiento en la capital llanisca y ampliará la zona azul para los visitantes de 4 a 8 meses al año entre Semana Santa y el Puente de Todos los Santos aproximadamente. Los vecinos quedarán exentos de pagar por aparcar, excepto en la zona azul durante la temporada alta. Lo explica el propio alcalde de Llanes, Enrique Riestra. Los que paguen viñeta en Llanes, residentes en Llanes, estarán exentos del pago y podrán aparcar exactamente igual que ahora. No va a haber ninguna diferencia para ellos, pero sí es verdad que igual que cuando un llanisco va a Oviedo y paga zona azul, pues si alguien de fuera del municipio viene a Llanes, pues habrá 8 meses donde si quiere aparcar en el centro, en la zona urbana de Llanes, tendrá que pagar igual que lo hacemos los llaniscos en otras localidades.
Y recordamos esa última hora de la que les dábamos cuenta hace unos minutos. A estas horas un accidente de tráfico está complicando la circulación en la Y, en la A66. En estos momentos se registra un atasco en sentido Oviedo-Avilés que afecta ya al nudo de Serín. También, por tanto, está generando retenciones importantes en los coches que circulan hasta ahora entre Oviedo y Gijón. Seguimos recabando más información para ampliársela. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Información deportiva de este miércoles 5 de noviembre que nos adelanta Diego Domínguez. ¿Qué tal? Buenos días. Jornada de descanso para el Real Oviedo que comenzará mañana jueves a preparar el partido del domingo a las 2 de la tarde en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Luis Carrión, que no podrá contar con Brécalo y está pendiente de Santi Cazorla y Obi Ellaria, tendrá 3 sesiones por delante para preparar el choque ante los Leones. En el Sporting ya se conoce el alcance de la lesión de Kevin Vázquez. El lateral diestro sufre una rotura de fibras de grado 2 a la altura del bíceps femoral izquierdo, por lo que podría estar de baja las 2 próximas meses. Nuevo contratiempo, por lo tanto, para Borja Jiménez, que recupera a Dubasín, y Alex Corredera para el encuentro del viernes a las 8:30 de la tarde en Mendizorroza frente al Mirandés. Una cita en la que los gijoneses esperan obtener algo positivo frente a un rival en apuros. Escuchamos a Nacho Martín. A ver, obviamente condiciona porque cuando tienes más información del rival, de lo que van a hacer, pues la semana la orientas un poco en eso, ¿sabes? Pero bueno, es lo que te digo, yo creo que además viendo el nivel que estamos dando las últimas semanas y demás, yo creo que si nos centramos en nosotros mismos, mejoramos pues las cosas que tenemos que mejorar de los últimos partidos y demás, pues yo creo que saldrá bien. Un Sporting que ha alcanzado un principio de acuerdo con Rubén Yáñez para ampliar la vinculación del portero con el club hasta junio de 2028. El Real Avilés volverá esta mañana al trabajo en las instalaciones de La Toba para comenzar ya a pensar en el partido del domingo a las 4 de la tarde a domicilio frente al Cacereño. Escuchamos al central, Babín. Intentaremos seguir ahí arriba, aunque no es el plan de inicio de temporada, pero ¿por qué no sonar? A ver, es jornada 10, queda muchísimo, pero bueno, el Avilés está ahí, es por algo, por méritos propios y vamos a intentar alargarlo lo máximo posible. Además, el Real Oviedo femenino prepara el partido de la tercera ronda de la Copa de la Reina ante el Sevilla, que se va a jugar mañana jueves a partir de las 9 de la noche en el Carlos Tartiere. El Club Carballón quiere que el estadio presente el mejor aspecto posible y por eso ha decidido que el acceso al encuentro sea libre tanto para los socios como para el público en general. Eso sí, los interesados deben recoger su invitación. Y Merche García sigue sumando títulos a su palmarés. La asturiana se ha colgado 2 oros en el Campeonato del Mundo de Grappling celebrado en Grecia. Asturias Hoy, en clave económica. Información bursátil, información económica de la mano, como siempre, de Renta 4, esta vez con José Antonio Antuña. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo arrancan los mercados? Ayer las pérdidas se apoderaron de los principales índices de Wall Street y aquí en España una caída importante de las acciones de Telefónica. Cuéntanos. Sí, hoy parece que Telefónica puede venir con algo de rebote, pero bueno, el nuevo plan estratégico de Telefónica y yo creo que también, entre otras cosas, la rebaja del dividendo tan sustancial que han propuesto, pues yo creo que generó las caídas un poco de ayer, un poco caídas cortoplacistas. Seguramente pues la gente que apostaba por el dividendo de Telefónica, pues ayer se salió, insisto, hoy parece que viene rebotando un 2%, parece que vuelve un poco la tranquilidad telefónica, pero en cuanto a las bolsas, pues hablamos de caídas, como bien decías, ayer parece que fue una toma de beneficios lógica, principalmente en tecnología, en el Nasdaq, que desde los mínimos de abril había subido casi un 60%, las valoraciones estaban en niveles muy exigentes y algunas empresas pues relacionadas sobre todo con la inteligencia artificial que fueron presentando resultados, pues estaban cayendo y eso yo creo que ocasionó pues esa toma de beneficios un poco en esas tecnológicas y eso origina que en el día de hoy tengamos caídas en torno al 0,40 en el IBEX, 0,70 en el Eurostock. Hay que destacar de hoy que se supone que vamos a conocer en materia comercial
pues que se va a pronunciar el Tribunal Supremo sobre la legalidad de los aranceles recíprocos que había impuesto Trump. Es cierto que creemos que los aranceles han venido para quedarse, que entendemos que si no son esos aranceles, la administración Trump se inventará cualquier otra cosa para poder sustituirlos. Entonces creemos que sí que ese efecto arancelario va a seguir en el mercado, pero bueno, hoy tendremos esa noticia, es una noticia relevante, y luego también pues tendremos datos de PMI a nivel mundial. Ya hemos conocido los de China, que muestran cierta debilidad, pero que no tanto como el sector manufacturero. Conoceremos también en Europa y en Estados Unidos, y a ver si en Estados Unidos hay que recordar que en Estados Unidos sigue el cierre de la administración Trump. Bueno, hoy tenemos una referencia de una encuesta privada de empleo, a ver si tenemos por lo menos esa referencia para tener un poquito el termómetro de cómo está la administración de Estados Unidos. Gracias, José Antonio, como siempre, por compartir con nosotros toda esta actualidad económica. Hasta mañana, buen día. Gracias, buenos días. Bueno, y vamos cerrando ya esta primera edición de Asturias Hoy. Lo hacemos recordándoles a circulación complicada en estos momentos por la Y. Si tienen pensado coger el coche, recuerden, circulación complicada a consecuencia de un accidente de tráfico. Atasco en el sentido Oviedo-Áviles, que afecta ya al nudo de Serín. También está generando importantes retenciones entre Oviedo y Gijón. Recabaremos más información para ofrecérsela en próximos boletines de RPA. Hasta este punto, la primera edición de Asturias Hoy. Gracias por escuchar la radio autonómica.